Muy buenas noches con todos. Eh, Bienvenidos una vez más al curso de modelado BIM para habilitaciones urbanas, en donde, haciendo un poco de resumen para este módulo en el cual estamos abordando modelado BIM del diseño preliminar, nosotros estamos ya interactuando un poco más con lo que vendría a ser el propio modelo, específicamente dentro del programa Civil 3D, en donde estamos haciendo las primeras interacciones para poder obtener lo que es una simulación de un corredor que obviamente este ya viene a representar a las calles, a toda la parte de vías dentro de nuestra habilitación, ¿no? O bueno, dentro de la etapa de nuestra habilitación. Teniendo esa consideración, pues nosotros hemos ido avanzando con un pequeño modelo, el cual podemos obtener como lo que es una superficie, la creación también de un ensamblaje, los subensamblajes, cómo se componen, cómo yo puedo cambiar un poco lo que vendría a ser los parámetros de este mismo, y posteriormente también hago lo que vendría a ser mi alineamiento. Luego puedo crear en base a ese alineamiento un perfil longitudinal, el cual va a incluir una rasante, ¿no? Y esa rasante, por lo que ya sabemos, por aspectos conceptuales, es de que la rasante es la cota o el nivel al cual se va a encontrar el asfalto, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos, como pueden ver acá, un corredor que tenga aproximado poco más de 120 metros. Y para ello nosotros hemos obtenido hasta el punto final como corredor, ¿no? Entonces, para poder nosotros tener ese conocimiento de lo que vamos a realizar, qué es lo que prosigue y tener un orden, vamos a hablar un poco, al igual que la clase pasada. La primera hora va a ser un poco la parte de teoría y la segunda vamos a continuar con el modelo, ¿no? Entonces, con lo que nos habíamos quedado, nosotros hay que poder saber cuáles son las siguientes herramientas, qué función cumplen, qué es lo que yo puedo hacer con eso y a partir de ahí, qué es lo que me va a ayudar a obtener, ¿no? Yo necesito tener en claro un seguimiento de pasos porque por más que yo pueda tener la noción de qué es lo que va a incluir, si es que yo no sigo un orden, pues obviamente todo esto no se va a poder obtener, ¿no? Nosotros tenemos que muy aparte de tener este orden, tenemos que también seguir una lógica en el cual nosotros mismos podamos darnos cuenta de qué es lo que yo necesito para la obtención de lo que tenga como requerimiento. En este caso, entre comillas, tenemos el requerimiento de lo que vendría a ser, por ejemplo, las partidas de excavación, las partidas del propio asfalto, bueno, la carpeta en sí, ¿no? Y también lo que vendría a ser un poco sobre el relleno. Pero toda esta cuantificación no es que la podamos sacar de una sola forma, ¿no? Sino de que existen dos formas, el cual el día de hoy también se les va a comentar y un poco cómo funciona este mismo, ¿no? Así que para poder tener un poco más de esta información y de lo que vamos a abordar el día de hoy, vamos a hacer primera parte, que comprende todo lo teórico respecto a cada una de estas herramientas, y en la segunda hora vamos a aplicar estas herramientas ya directamente en el modelo, ¿no? Para continuar con el modelo que ya hemos dejado la clase pasada. Así que, empezando directamente, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, nosotros tenemos una herramienta denominada Sample Line. Esta herramienta como tal, su propio nombre lo dice, es una línea literalmente. Y son estas líneas azules que ustedes pueden ver en esta imagen. ¿A qué representa cada una de estas líneas? Estas líneas representan, vamos a colocarlo hasta acá, listo. Estas líneas representan la equidistancia que se van a encontrar las progresivas que yo le he designado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo cree esta opción o entre en función esta herramienta, básicamente yo le quiero decir, mira, de lo que tenga de alineamiento, que es este de aquí, ¿no?
de lo que yo tenga como este alineamiento, yo quiero que se vean las progresivas, ¿no? Desde un inicio hasta su fin. Pero esas progresivas yo quiero que se vean, por ejemplo, cada 20, que es lo que ustedes pueden ver acá. Yo le digo que quiero ver cada 20. Entonces, así va aumentando, ¿no? De 0 a 20, de 0 a 40, perdón, de 20 a 40, de 40 a 60 y así sucesivamente. Entonces, todo ello yo lo voy a configurar como para que esta equidistancia sea una vista previa, ¿no? Así que como esta es una configuración desde un inicio, nosotros también desde ese inicio tenemos que tener planteado cada cuánto de equidistancia vamos a requerir de que se muestren nuestras progresivas. ¿Y por qué lo digo así? Porque en este caso estamos tratando con un alineamiento de 145,77 metros. Si es que nosotros estuviésemos trazando una vía de, podría decirles, de 5 kilómetros aproximadamente, a nosotros no nos conviene que pueda ser cada 20, porque una, de que se va a ver muy pegado, y dos, cuando lo intentemos plotear, obviamente todo este tipo de etiquetas se va a ver un poco amontonado. Entonces, para ello tenemos que tener un criterio, una evaluación de qué tipo de proyecto estamos abordando y obviamente la envergadura, ¿no? Para todo esto, de forma directa yo les puedo decir, miren, si están tratando con un par de metros, con unos cientos de metros, pues básicamente pueden seguir una equidistancia de cada 20 metros, ¿no? Que sus progresivas estén cada 20 metros. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de 2 kilómetros a más, yo les recomendaría que se evalúen entre cada 50. Si tienes mucho más, pues ya vendría a ser cada 100 metros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto ya va a ser un poco variante también para lo que podamos tener y lo que nosotros podamos considerar. Recuerden que al final todo tipo de curso que sea, ya sea este, ya sea uno particular que les enseñe a modelar desde cero, pues todo ello, todo tipo de cursos va a ser, o bueno, va a estar dirigido para que la persona que está recibiendo esta capacitación pues pueda tener los usos básicos de todo lo que va a abordar, porque al final el docente no necesariamente va a explicar lo que quizás pueda obtener como proyecto la persona que está capacitándose, ¿no? Entonces, al final, siempre el resultado de entendimiento va a ser que la persona que esté recibiendo esa capacitación, pues pueda tener como resultado el criterio de todo lo que se va a abordar. Ya muy independiente de los pasos que se sigan y demás, sino de que poder decir, miren, yo puedo seguir un cierto orden, pero hasta aquí ya no está de acuerdo a lo que me han enseñado. Entonces, de acuerdo al criterio que yo puedo tener, puedo aplicarlo de cierta forma. Los metrados puedo obtenerlo de esta forma, no necesariamente de una sola. Y así hasta poder obtener lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, desde ahí partamos esa idea de que los proyectos para cada persona van a variar. Pero si nosotros tenemos el criterio de poder evaluarlo, pues ahí vamos a tener un poco más de plus de todo lo que hemos aprendido. Y esto se ve reflejado también. ¿Por qué? Y esto también lo voy a comentar ya un poco más adelante cuando estemos viendo un poco el tema de laminado, el tema de planimetría. Cuando nosotros por lo general hacemos una lámina, imagínense que estamos con 1 kilómetro, ¿no? Vamos a ver 1 kilómetro en una vista planta y acá tenemos todo nuestro membrete. Ahora, acá debería ir mi perfil longitudinal, pero en mi perfil longitudinal yo también tengo que mostrar la misma distancia que estoy viendo en mi vista planta. O sea, si por así decirlo, mi alineamiento viene así, por ejemplo, ¿no? Viene de esta forma. Entonces, mi perfil longitudinal también de la misma forma, en este caso va a tener una rasante que posiblemente sea diferente. Esta rasante, pues básicamente tiene que estar desde un punto de inicio igual con el que yo estoy empezando mi planta, ¿no? Y un punto final igual con el que yo empiezo mi planta. Va a ser básicamente lo mismo. Entonces, esto ya es un criterio para las láminas, de que cuando yo pueda tener ese procedimiento,
yo pueda decir y pueda plasmar un orden que también cualquier persona que lo pueda ver o lo pueda visualizar, pues lo pueda entender sin ningún problema, ¿no? Pero ya va a ser muy independiente de la persona que lo esté trabajando. Sin embargo, el criterio general siempre va a ser de lo que yo pueda mostrar como corredor en la vista planta, yo pueda tener la misma distancia en el perfil longitudinal. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema de la sample line, nosotros ya sabemos que es básicamente una etiqueta visual que me va a poder mostrar una equidistancia o cada cuánto yo quiero ver las progresivas de ese alineamiento, ¿no? En este caso yo le he predeterminado para que sea cada 20, pero pueden ser variables, ¿no? Ahora, la sample line es la única función que cumple o puedo obtener algo más de ello. No solamente un tema de etiquetado. Lo que me sirve a mí también como sample line es de que la misma cantidad de líneas que ustedes pueden ver aquí, la misma, va a ser la misma cantidad de secciones transversales que ustedes van a poder visualizar una vez que las creen, ¿no? No es que automáticamente ustedes creen la sample line y les va a aparecer de la nada todas las secciones transversales, ¿no? Hay una opción muy aparte que se denomina secciones transversales, pero que trabaja en base a la sample line. Entonces, nosotros teniendo ya ese criterio, vamos a saber que, por ejemplo, tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 secciones, o bueno, 9 sample lines que también se van a plasmar de que vamos a tener 9 secciones transversales. ¿De acuerdo? Entonces, van a aplicar para este corte, en esta línea, se va a ver una sección transversal. En este corte también, y así de igual forma para cada uno de estos. Es decir, que la perspectiva que esté cayendo entre esa línea, pues obviamente se va a poder visualizar en esa sección transversal, ¿no? Y que en este caso está abordando, por ejemplo, desde este punto hasta este punto. Entonces, cuando nosotros veamos esta sección transversal de esta sample line, se va a mostrar una pequeña casilla de esta forma, ¿no? Primero que nada, vamos a tener un corredor. Un corredor que tiene un bombeo de 2%, más o menos es así. Y luego vamos a tener lo que vendría a ser nuestro terreno natural, ¿no? Imaginemos que esté pasando un poco por debajo, ahí más o menos. Entonces, vamos a tener también una zona, en este caso, una zona de corte, ¿no? Una zona de corte, un talud de corte. Y esto es lo que vamos a visualizar básicamente dentro de nuestra sección transversal, por ejemplo, de la primera sample line. Entonces, este punto fin, obviamente el terreno ya sabemos que se extiende más a la izquierda y más a la derecha, pero en sí es hasta dónde llega mi sample line. Y en este caso, la sample line culmina acá. Entonces, lo mismo va a cumplir dentro de la vista de sección transversal. Y para el lado derecho, de igual forma. Ingeniero, si es que yo ya creé la sample line, yo ya le di la equidistancia, ¿en dónde yo veo también eso de el largo que quiero que tenga esa línea, ¿no? Antes de crear, o bueno, en pleno proceso de creación de esta sample line, también te va a poder especificar cuánto es el ancho que tú quieres designarle a partir del alineamiento. Vamos a mostrarle acá. A partir del alineamiento, cuánto queramos bueno, cuánto queremos que tenga de ancho para el lado derecho y en este caso para el lado izquierdo, ¿no? En este caso va a ser right de derecha y left de izquierda. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva de alineamiento está mirando para este lado. Entonces, este es nuestro lado izquierdo y este es nuestro lado derecho. ¿Listo? Entonces, resumiendo un poco lo que les he comentado, la sample line me va a servir para visualmente poder visualizar una equidistancia de mis progresivas, poder orientarme. Por ejemplo, yo estoy buscando una zona, me dicen, está en la progresiva 80. Allá, entonces me voy a la progresiva, lo busco y por ahí debe estar, no sé, alguna obra puntual, eh, algún algún aspecto de incidencia, algún predio.
Todo esto que se puede evaluar de acuerdo a esta, una zona en específico, ¿no? Entonces, después de ello, una vez obtenida la sample line, yo puedo aprovechar esta herramienta para decirle, mira, a la hora del momento de crear mis secciones transversales, vas a coger como base la ubicación de las líneas de estas sample lines. Y bueno, todo eso ya se va a plasmar ya dentro de la sección transversal, ¿no? Que también la vamos a ir viendo. Pero hay que tener este tipo de criterios, ¿no? Cuando vayamos operando ya este tema de las opciones del modelado se va a entender un poquito mejor. Pero por el momento es tener la noción básica de que la sample line te permite ver el tema de las progresivas y también te permite poder crear posteriormente tus secciones transversales, ¿no? La misma cantidad de sample lines es la misma cantidad de secciones que vas a tener tú. Si las sample lines están hechas para cada 20, tus secciones transversales se van a mostrar cada 20. Las mismas progresivas que ves acá van a aparecer como título en tus secciones transversales. ¿De acuerdo? Y obviamente tú puedes designarle qué tanto quieres de vista de sección transversal para el lado derecho y para el lado izquierdo. ¿Listo? Luego vamos a ver otra opción y acá es donde entramos a esta parte de la configuración de esta sample line, ¿no? En este caso, configuración de equidistancia. Aquí es justamente lo que yo les comentaba. Cuando hemos creado o cuando vayamos a crear este tema de la sample line, nos va a aparecer esta ventana. Aquí siempre va a estar en verdadero, verdadero, aquí también en falso. Y aquí vamos a ver un poco de lo que vendría a ser este tema de la sample line como les mostraba, teniendo esta pequeña forma. Ahí está algo así. Imaginamos que sea de esta forma. Y acá va a estar en el kilómetro 00. Aquí está en el kilómetro 20 y aquí está en el kilómetro 40, ¿no? Si yo quiero que se muestre de esta forma cada 20, entonces yo le digo en estas tres opciones que estén cada 20 metros, ¿no? O sea, solamente digito 20 metros en esas tres opciones. Pero ahora, esta línea de acá, esta línea verde, cómo yo le designo cuánto debe tener del lado izquierdo en este caso y cuánto va a tener del lado derecho, ¿no? Esto fijo necesito, a ver, esto al revés. Esto fijo necesito especificarlo y esto lo voy a especificar acá. Como les digo, left es izquierda en inglés y right es derecha también en inglés, ¿no? ¿Qué son estos? Left y right. Así que left pertenece al lado izquierdo. ¿Cuánto yo quiero que tenga a partir del eje? Es decir, a partir de aquí, ¿cuánto quiero que tenga para el lado izquierdo y también para el lado derecho? En este caso, como pueden ver, están trabajando para que sea 20 metros a la izquierda y 20 metros a la derecha. Si yo quiero un poco menos, lo puedo reducir. También si yo quiero un poco más, se puede ampliar. ¿Listo? Y siempre cuando nos digan el tema de controles adicionales, tanto el rango de inicio como de fin tienen que estar en verdadero. Después lo demás está en falso sin ningún problema. Pero solamente estas dos opciones son las que se tienen que cambiar y que por defecto nos aparece en falso y tenemos que pasarlo a verdadero, ¿no? Y nada, como ustedes pueden ver acá, estas sample line también están en base y se crean en base a un alineamiento. En este caso, va a ser el nombre del alineamiento porque cuando nosotros le demos a esta herramienta de sample line, nos va a especificar o nos va a pedir que especifiquemos en base a qué alineamiento queremos crear esa sample line, ¿no? Le hacemos clic y bueno, ya empieza todo este tema de la configuración. Pero por el momento necesitamos tener esto en claro. Primero que nada, lo más importante de todo es cuánto le queremos dar a la línea de ancho para el lado izquierdo, también para el lado derecho y
Otro tema también exacto o puntual es de decirle cada cuánto de equidistancia queremos que se muestren estas sample line, ¿no? ¿De acuerdo? No necesariamente porque acá vean cada 20 metros, también va a estar cada 20 metros acá, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con lo de acá. Pero estos dos sí trabajan en conjunto, ¿no? Que es lo más recomendable, porque si no, cuando estemos en nuestra sección transversal, que por ejemplo sea esta, y nuestro eje sea este de aquí, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver algo así. No, de hecho lo vamos a ver un poquito más acá, algo así. Sí, algo así más o menos. Entonces, si este, por ejemplo, es nuestro terreno, ¿no? Vamos a verlo prácticamente hacia un lado. Entonces, es por eso siempre respetar la longitud de esa línea, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho, para que se vea equitativo a la hora de plasmar en nuestras secciones transversales, ¿no? ¿Qué más podemos hablar aquí? Ahora sí vamos a hablar directamente de las secciones transversales. A ver, que no se ve un poco bien. Vamos a pasarlo a un Excel. Listo, miren. Bueno, no se ve exactamente bien, pero vamos a tratar de simular esto. Cuando nosotros ya hayamos configurado todo este tema, a ver, disculpen, hay uno en sala de espera. Listo. Cuando nosotros vayamos ya a crear el tema de las sample lines, ya hemos configurado para qué equidistancia tiene, también para el ancho de la línea de esta misma. Ahora sí, vamos a ingresar a la opción de crear las secciones transversales. Pero estas secciones transversales, les repito una vez más, van a estar en base a la sample line. Si la sample line están cada 20 metros, las secciones transversales se van a mostrar cada 20. Si la sample line tiene, por ejemplo, 20 de ancho para el lado izquierdo y 20 de ancho para el lado derecho, en la sección transversal, por más que yo supere el ancho de esta sección más de los 20, pues ya no se va a ver absolutamente nada. Se va a ver algo vacío. ¿Listo? Pero ahora sí, dentro de nuestra sección transversal, nosotros vamos a ver o vamos a poder visualizar el corredor que nosotros hemos creado, ¿no? Que en este caso vendría a ser algo así. Este corredor se va a poder visualizar, pero no solamente esto, también podemos visualizar el tema de lo que vendría a ser el nivel del terreno natural. Si es que queremos otra superficie, también la podemos visualizar aquí. Es cuestión de ir nosotros añadiéndolas a las vistas de secciones transversales y a partir de ahí ya se pueden visualizar, ¿no? Pero lo que sí es muy importante dentro de secciones transversales, y esto también las recomiendo, es de que cuando estemos trabajando el tema de estas secciones, especifiquemos un apartado, o bueno, tomémonos el tiempo de poder editar el tema de los estilos, ¿no? Los estilos se refiere directamente a lo que incluye cada elemento. Cada elemento siempre va a tener un estilo en Civil 3D. Entonces, estos estilos van a representar un poco la estética de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, si yo estoy con una zona de corte, yo puedo designar que este estilo se vea, por ejemplo, con un hachado, este,
así en diagonal, puede que lo quiera en cruz, puede que solamente necesite puntos, aunque puntos por lo general se identifican lo que es las zonas de relleno, pero todo esto va a depender de lo que nosotros necesitemos. ¿Listo? Podemos especificar un hachado que sea puros puntos, un hachado que sea puras líneas, pero lo único que necesitamos de forma general es que represente a un material en específico. Por defecto, siempre te va a aparecer casi todo en color blanco, entonces tú necesitas tener una especie de orden para lo que vas a poder presentar, ¿no? Porque recuerden que todo ello no es que directamente quede con una representación digital y ya está, sino de que todo esto va a ser ploteado. Y todo esto, como su nombre lo dice, sección transversal va a estar en un apartado específico, o es decir, en un plano en específico que solamente esté pura sección transversal. Entonces necesitamos mostrar un poco más a detalle de qué es lo que está incluyendo dentro de estas. Y ahí es donde entra también, por ejemplo, un poco de la colocación de alguna leyenda que especifiquen estos hachados, los colores que van a estar mostrando, las progresivas que cuenten de cuál a cuál se va a mostrar en una sola planta, en una sola lámina, perdón, también. Entonces, todo esto se puede modificar, pero lo importante primero está en de que aprovechemos estas secciones transversales para poder visualizar estas áreas de corte y estas áreas de relleno, porque a primera instancia muy poco nos va a cuadrar. Siempre es cuestión de que ver en qué me equivoqué, qué es lo que pude hacer de que se perdiera todo este tema del procesamiento de la sección transversal, por qué no me generan estas secciones, todo ello tenemos que tener una vez más un seguimiento y un orden, pero también hay que tener ese plus de que la persona que se encargue de revisarlo pues pueda entenderlo sin ningún problema, ¿no? No todo aquí es, por ejemplo, si lo hace Junior, pues que les explique él, ¿no? Sino de que es dejar, o bueno, que sea entendible para cualquier persona que lo revise, ya sea por el tema de materiales, ya sea por un poco más de información, quizás por el espesor de base y subbase, de la propia carpeta, eh, que se muestre también la superficie del terreno natural, que se muestre con un estilo diferente la vía. Este corredor, pues obviamente lo necesito con un estilo. Y todo ello va a irse acomodando, pero conforme nosotros vayamos a tener ese orden, ¿no? Y les repito, ese orden siempre va a corresponder a lo que es tanto la información como también el tema estético, ¿no? Y estético son todos estos temas de los estilos. Cuando nosotros tengamos establecidos cuáles son los hash a utilizar, pues obviamente va a ser mucho más entendible, ¿no? La lectura de plantas va a decir, este hachado va a responder a todas las áreas de corte y este de acá a todas las áreas de relleno. Entonces, a partir de ahí, yo quizás ya puedo tener un mejor entendimiento para lo que vaya a meter. ¿Listo? Entonces, esto funciona como sección transversal. Es una pequeña vista que se adapta directamente a el ancho, y por el ancho me refiero a esto. Si este es nuestro eje, el ancho, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, ¿no? Y esto vendría a ser lo que hemos especificado a la hora de crear nuestra sample line, de que después se puede editar sin ningún problema, pero eh, de primera instancia siempre respetemos la indicación que tengamos hasta ese entonces. Luego, por lo demás, vamos a poder ver el tema de estas superficies y estas superficies también se le puede cambiar el estilo, pero no vamos a poderlas ver en plantas. Estas superficies vamos a verla como una línea que está en una elevación, ¿no? Y lo que podemos cambiarle como estilo a estas superficies sería directamente el color y el grosor de línea. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, a nuestro corredor también se le puede cambiar de estilo.
se le cambie de estilo para que este en conjunto con las leyendas pues puedan ser un poco más entendibles, ¿no? ¿Listo? Entonces, continúo. Como ustedes pueden ver aquí, yo acá tengo 9 secciones transversales. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y cuántas sample line tenía yo? De acuerdo a esto, por ejemplo, yo tenía uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo 9 sample line. Entonces, desde ahí yo estoy confirmando que es verdad que la misma cantidad de sample lines va a ser la misma cantidad de secciones transversales. Así que estas secciones yo las voy a poder editar después de haberlas creado también sin ningún problema. Pero a diferencia de las demás opciones, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con las secciones transversales, porque puede que alguna edición altere todo un orden y tengas que cambiar el tema de las láminas, el tema de los planos, otra vez más, y eso ya sería un retrabajo, ¿no? ¿Qué más puedo ver? ¿Cuál es el símbolo de relleno y corte? Ah, mira, por lo general, cuando estamos trabajando con, o sea, hachado, para que entiendan, la palabra dentro de Civil 3D es hatch, ¿ya? Así se denomina, que es básicamente un sombreado. ¿Y cómo se refleja esto en algo más entendible? Por ejemplo, si nosotros tenemos un área cerrada, ¿no? Dibujemos una polilínea, eh, en este caso un rectángulo, que está cerrado en todos sus lados. Por ejemplo, yo le quiero designar la opción de un hatch, ¿no? Y aquí, pues obviamente yo le puedo asignar un estilo, ¿no? En este caso va a estar con líneas diagonales. Y a esto yo le puedo decir que por lo general es así para zonas cruzadas. Esto es para corte. Y para relleno, por lo general, son puntos, ¿no? Que representan un poco a la granulometría. ¿Listo? Entonces, por lo general se trabaja de esta forma. Pero ¿cómo ya vendría a ser dentro de Civil 3D? Vamos a hacer una pequeña muestra. Por ejemplo, yo tengo acá Civil 3D y voy a dibujar por el momento una forma. En este caso va a ser un rectángulo, ¿no? Porque ya directamente es una forma cerrada. Le hacemos clic y, por ejemplo, vamos a dibujarlo algo así cualquiera, nada más, ¿no? Lo único que quiero hacer es mostrar cómo sale este tema del cachado. Si es que ya lo conocen, pues mucho mejor, pero para el que no, miren. Nosotros tenemos ya acá un rectángulo creado. Les repito, cuando yo entré al Civil 3D de que se ha subido la clase pasada, solamente me acerqué a una zona que esté vacía y yo me voy directamente a darle a la opción de crear un rectángulo. Y el rectángulo es este de aquí. ¿Listo? Entonces lo selecciono y voy a crear una forma rectangular, por ejemplo, ahí. Ahora sí, aquí existe una pequeña herramienta que se denomina Hatch, que es esta de acá. Con esta herramienta yo voy a poder colocarle un sombreado a una figura cerrada. Y vamos a probarlo ahora. Miren. Yo selecciono y ahora tengo que seleccionar, por ejemplo, esta polilínea. La selecciono y automáticamente se me rellenó de blanco, porque es la que viene por defecto. Ahora yo selecciono todo este hachado. Y aquí, por ejemplo, tengo varias opciones para seleccionar como tipos de hatch. Pero yo quiero la que dice ANSI 31, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta y tiene mucha separación. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo tantear donde dice el número uno, que es básicamente la escala, yo puedo tantear a 0,5 y así hasta que sea lo suficientemente accesible para mí. ¿Listo? Y bueno.
Por accesible también me refiero a de que no conlleve mucho tiempo la modificación y de que también podamos dejar algo claro, ¿no? ¿Listo? Entonces, volviendo a nuestra diapositiva, ahora sí ya tenemos el apartado de colocación de sección de corte, ensamblaje. Miren, nosotros en su momento, la clase pasada, ya creamos un ensamblaje, pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que añadir a eso? Un subensamblaje. Por ejemplo, si nuestro subensamblaje de vía ya lo teníamos de esta forma, ¿no? Pero ahora necesitamos un subensamblaje que represente a la zona de relleno o también a la zona de corte. Estos subensamblajes cumplen esa función. Y estos subensamblajes van a poder mostrarme, en base al talud también que yo le especifique, me van a poder mostrar qué tanto está teniendo de relleno y qué tanto está teniendo de corte, ¿no? Y todo esto se va a poder plasmar como resultado final dentro de nuestras secciones transversales para posteriormente obtener un resultado, ¿no? Que vendría a ser el tema de metrados hasta su presentación. Entonces, de forma resumida, lo que nosotros tenemos acá como un subensamblaje que solamente era esto, ahora con todo lo demás vamos a poder añadir el tema de de un subensamblaje, este de aquí y este de acá, de un subensamblaje que represente tanto a la zona de corte, como lo dice acá, como también a la zona de relleno. Cut es corte y fill es relleno. ¿Listo? Lo mismo para este lado, para el lado izquierdo. Todo esto ya tiene que estar planteado para que al momento que nosotros hagamos esta no modificación, pero sí añadir a lo que ya existía, tenemos que actualizar nuestro corredor. Y nuestro corredor automáticamente va a ejecutar esta actualización. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que estemos actualizando, porque cuando agreguemos, puede que estemos agregando un punto mal y se nos esté pasando varias cosas. Así que siempre es bueno revisar lo que nos está resultando tanto en planta como en secciones transversales. Y también, ¿por qué no?, dentro del perfil longitudinal respecto a la rasante de esa vía. ¿Listo? Entonces, a la hora de crear estos ensamblajes para cortar y rellenar, vamos a tener un apartado que nos menciona sobre el tema de las propiedades, específicamente el apartado de parámetros. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, lo que vendría a ser el talud de corte, el talud de relleno y así sucesivamente con las demás opciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos este ancho inferior, también podemos tener un poco de los tres límites planteados por lo que vendría a ser los taludes, un poco más también de lo que estamos, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Por el tema de la longitud, por el tema de que podamos obtener algún ancho, perdón, este no era, aquí está, el rending parámetro, vamos a tener un valor, un parámetro que nos va a servir como también un poco de configuración para lo que vamos a tener en este apartado, pero de todo esto, créanme que no vamos a cambiar mucho y que solamente nos vamos a enfocar, por ejemplo, en este de aquí, en este, bueno, básicamente en esos tres. ¿Y por qué están con un valor cero, ingeniero? Miren, cuando se crea directamente esta opción de corte relleno, lo que vamos a hacer es decirle al corredor de que se intente forzar más adelante en una superficie. Pero si es que nosotros lo intentamos juntar con estos taludes, no va a poder llegar y simplemente la zona se va a curvear.
Y esto no nos conviene. ¿Y a qué me refiero con curvear? Por ejemplo, una vez más, si esta es mi sección transversal, si esto es mi sección transversal y yo tengo, por ejemplo, acá mi terreno, lo que vendría a trabajar esto, a primera instancia, si yo no modifico nada, como obligatoriamente yo le voy a decir que se pegue al terreno natural, pues obviamente va a intentar forzosamente hacer esto. Y esta curva tú no la quieres. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en sí? Que esto sea directamente con un talud en diagonal. Y es ahí donde aplicamos todo lo demás para colocarle cero y dejar con los taludes que le corresponden. ¿Listo? Repito una vez más, este apartado del ensamblaje no se va a eliminar, no se va a modificar, sino de que simplemente se va a actualizar por temas de adiciones de elementos, ¿no? Y uno de estos elementos es este ensamblaje de corte relleno. Una vez que hayamos ya cargado dentro del ensamblaje, pues vamos a darle a actualizar a nuestro corredor, vamos a esperar a que cargue y luego también lo vamos a verificar. ¿Listo? Luego tenemos ya la opción directa de la obtención de superficies dentro de nuestro corredor. Acá volvemos al corredor porque ya editamos lo más importante que es el ensamblaje y pues para esto yo ya empiezo a decir, mira, la única superficie que tengo dentro de mi Civil 3D es mi terreno natural. Pero si yo realmente quiero tener un sólido de corte y ese sólido me pueda mostrar posteriormente el volumen que se va a tener para la excavación, pues obviamente ya tengo que ir preparando las superficies que me van o que voy a necesitar, ¿no? Después del break voy a comentarles un poquito más detalle de esto, de esta superficie, por ejemplo la de corte, cómo la extraemos para su posterior obtención de lo que vendría a ser un sólido 3D de esta partida. Pero en resumen, y como lo pueden ver acá, vamos a ver un pequeño ejemplo. Miren, la superficie se denomina superficie de corte. Está con un estilo que dice contornos de 2 a 10, es decir, las curvas de nivel. Y a partir de ahí, una superficie de corredor, como ustedes han visto, acá estamos en un corredor que se denomina corredor calle uno. En este corredor, lo que vamos a necesitar sí o sí para poder generar esta superficie es este tema de acá, estos dos temas de acá. Y esta especie de códigos van a venir por defecto dentro de Civil 3D, ¿no? Y estas las puedo yo ir agregando dependiendo de la magnitud de mi proyecto, dependiendo de que las fechas eh, puedan cumplirse, porque a veces, en muchos casos, vamos a tener dos opciones. Primero que nada, o sea, la superficie de por sí ya la sabemos que nos va a servir para futuramente, de acuerdo a una cierta cantidad de pasos, nos pueda dar como resultado final un metrado, ¿no? Entonces, poniendo eso en práctica, tenemos dos opciones. La primera, que va a ser en base a sólidos. ¿Y a qué me refiero en base a sólidos? Por ejemplo, si mi vía, o bueno, vamos a colocarlo de esta forma, si mi terreno es de esta forma, y acá, por ejemplo, mi vía está así. Luego yo le coloqué una sección de corte, o bueno, un ensamblaje de corte, el cual cae de esta forma, ¿no? Con un talud de 1 y 2 y acá de igual forma. ¿Listo? Entonces, lo que yo necesito obtener para decir de que todo esto va a ser mi zona de corte es esto de acá, ¿no? Todo esto yo necesito obtenerlo para poder decir que estoy sacando bien el tema de mi volumetría. Ahora, todo esto yo sé que se va a excavar, fijo. Pero para yo poder obtener esta forma, este sólido, voy a hacer una comparación de superficies, que vendría a ser esta de acá, la del terreno natural,
con una superficie que yo tengo que generar que simule la base de toda esa excavación. ¿Qué es esto? Yo tengo que invertir lo que vendría a ser un poco de tiempo para la generación de esta superficie y luego posteriormente en una comparación puedo obtener mis sólidos, ¿no? Pero ahora, si yo quiero, esa es la opción número uno, ¿no? Pero luego existe la opción número dos. La opción número dos es de que, por ejemplo, yo tengo mis secciones transversales, ¿no? En este caso solamente estoy creando dos. Yo tengo mis secciones transversales y básicamente vamos a obtener lo mismo, ¿no? Algo similar. Vamos a mostrar que nuestro terreno también está por encima y acá de igual forma, ¿no? Ya sabemos que estos van a tener taludes de corte de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Pero ahora, otra opción que puedo hacer es directamente, si es que no quiero el tema de los sólidos, solamente quiero un valor, yo puedo decirle, mira, de lo que tú me estás mostrando como área, yo puedo determinarla en base a una pequeña tabla, que normalmente genera una tabla de metrados para poder decir cuánto tiene de metrados esta progresiva en específico. Es decir, cuánto tiene vamos a verlo acá, listo. Cuánto tiene aquí directo, cuánto tiene de excavación, cuántos cubos va a tener de excavación, cuánto va a tener de relleno. Y pues obviamente todo esto tiene que estar, tiene que estar solventado por toda una justificación de que una, estamos generándola dependiendo a las condiciones de tiempo, o dos, estamos generando la superficie en base a lo más óptimo posible. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando estemos trabajando con el tema del metrado por vista de sección transversal, básicamente no va a ser tan preciso. ¿Por qué? Porque recuerden que mi alineamiento está cada 20 metros. Entonces, yo acá tengo lo que vendría a ser dos sample line. Y esta sample line, la equidistancia se le denomina frecuencia. Si yo a la frecuencia le doy cada 20 metros, pues obviamente desde aquí hasta acá va a interpretar como que hay una única forma de la vía. Pero ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo aquí cambia un poco? A mí me conviene que la frecuencia se le pueda reducir bastante y obviamente mientras más reducida sea la equidistancia de estas frecuencias, más resultado va a tener o más precisión va a tener el resultado respecto a los metrados. Pero cuando estamos trabajando en base a sólidos, va a ser una obtención directa que no hay nada más que hacer. ¿De acuerdo? Lo complicado para el tema de los sólidos es poder generar esta superficie de la base. Esto es lo que sí estoy seguro que les puede quitar un poquito más de tiempo. Pero les repito una vez más, por si acaso no haya sido entendible. De todas formas, les repito, se va a volver a explicar, pero ya en el tema del modelo, para que se pueda entender. Pero de todas formas, también me interesa que lo puedan comprender ya desde la parte teórica. Les repito una vez más. Primero que nada, tenemos dos opciones. La primera, listo. La primera es para que nosotros podamos obtener un sólido, que es todo esto de acá, un sólido en base a comparación de superficies. Es decir, vamos a hacer que se compare la superficie del terreno natural con la superficie que yo he creado de base de mi corredor. Y luego tengo una segunda opción que en base a la equidistancia que tiene la sample lines dentro de mi alineamiento, que en este caso es cada 20 metros, yo dentro de mi sección transversal, listo, yo dentro de mi sección transversal puedo obtener un metrado, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo un solo metrado. Imagínense que acá nos va a arrojar una diferencia de, por ejemplo, de 3 metros, vamos a colocarlo acá, de 3 cubos.
Entonces, cuando estemos trabajando con esto, vamos a tener las siguientes secciones transversales. Por ejemplo, esta es la sección uno, luego la sección 2, luego la sección 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la sección 2 yo voy a tener también este hachado para esto, pero la forma ya no es la misma. Así que hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque también hay otra forma que también la pueden obtener. Por ejemplo, obtenemos este hachado en metros cuadrados, ¿no? Obtenemos este hachado en metros cuadrados, que sea 8 metros cuadrados o más incluso. Pero bueno, coloquémosle en este caso 8. Estos 8 metros cuadrados yo los voy a poder utilizar básicamente para decir, mira, esta sección pertenece a este de aquí. Si todas son igualitas, yo lo que puedo hacer es multiplicar 8 por la cantidad de samplines que en un inicio vimos que eran 9. ¿De acuerdo? Entonces saldría 72 metros cuadrados. Y de esos 72 metros cuadrados tengo que multiplicarlo por el tema de la longitud. La longitud de todo que era por 144 metros, si no me equivoco. Y ahí yo voy a tener, en base a una pequeña fórmula, los cubos. Pero a mí esto no me conviene porque también genera un poquito más de tiempo. Así que, ¿cuál es lo más factible de los dos? Siempre va a ser los sólidos 3D antes de sacarlo por frecuencia. ¿Listo? Los sólidos 3D no hay que configurar tanto, sino simplemente lo que nos vamos a preocupar es en generar la superficie de la base, ¿no? La del terreno ya la tenemos, pero la superficie de la base es ir probando con unas especies de links y los links son estos de acá, los que vienen por defecto en cada subensamblaje que estemos cargando. ¿Listo? Por eso es que hemos utilizado los subensamblajes que vienen por defecto de Civil 3D, porque estos ya te vienen con unos códigos que se le denominan links y también otro tipo de líneas que vamos a ver más adelante. Pero por ahora es esta la idea, ¿no? Existen dos tipos y la más recomendable es la de sólidos 3D. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Sé que también no ha sido este, tan detallado, pero conforme lo vamos a ver dentro del modelo, quizás sea un poquito más entendible. Pero de todas formas, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna consulta? De acuerdo. Si no hay ninguna consulta, vamos a proceder con nuestro break de 10 minutos. Y les repito una vez más, si es que tienen alguna consulta entre este tiempo o algún comentario, pues vayan dejándola y al momento de regresar la solventamos. O si no, también lo mismo dentro del proceso de modelamiento, ¿no? De acuerdo, entonces vamos a tomarnos este break. Estamos volviendo para continuar con las diapositivas que nos faltan, que solamente son dos, y bueno, ya pasaríamos al tema de continuar el modelo.
Listo. Ahora sí, bueno, ya sabemos cómo se va a componer un poco el tema de la superficie y para qué nos sirve a nosotros crear. Entonces, esto lo vamos a crear ya dentro del tema y se va a poder visualizar dentro de las secciones transversales. Por ejemplo, lo que estábamos viendo hace un momento. Si este es nuestro terreno natural, por ejemplo, ¿no? Si este es nuestro terreno natural y automáticamente nos va a aparecer a un nivel ya establecido el tema de nuestra vía, ¿no? Que es esto de acá. Pero para esto, nosotros le hemos colocado que, por ejemplo, su talud esté anclado hasta acá, ¿no? Hasta el nivel de terreno natural. Así que yo puedo aprovechar para poder buscar la forma, los enlaces, las líneas que componen toda esta forma para poder decir, yo solamente quiero generar una superficie, pero con esto, solamente con esto, una superficie que tenga esta forma. Esto es lo que yo necesito. Una vez obtenga yo esta forma, comparo las superficies y listo, tengo el sólido. Hasta ahí todo bien. Pero también necesito crear, sacar los sólidos justamente del afirmado. Pero para ello, este afirmado yo lo puedo obtener directamente como es parte del ensamblaje y yo lo puedo obtener de una forma mucho más rápida. Y eso es, también lo vamos a ver. Pero es una forma de poder decirles todo lo que vamos a abordar. Si algún tema también queda pendiente, no hay ningún problema que lo podemos ver a inicios de la próxima clase. Y bueno, así es como prácticamente ustedes van a ver una simulación del tema de los sólidos, ¿no? Es solamente una pequeña capa que se mide en volumen y pues obviamente ese metrado va a ir ya directamente establecido para esta partida, ¿no? En este caso vendría a ser para la excavación. Aquí se ve un poco plana, aparentemente, pero lo vamos a ver un poco mejor cuando lo trabajemos en civil. ¿Listo? Entonces, ya tenemos todo lo que vamos a abordar. Tenemos que tener abierto el tema del modelo que dejamos la clase pasada y vamos a continuar con ello. ¿Listo? Entonces, miren, nosotros nos hemos quedado acá. De acuerdo a los pasos que nos menciona la diapositiva, primero que nada, tenemos que abordar el tema de las sample lines. Ahora, ¿cómo yo creo esas sample lines? Recuerden que yo les comenté que esas sample lines se van a crear en base a un alineamiento. El alineamiento ya lo tenemos. Entonces vamos a tener que crear esas sample lines. Así que directamente nos vamos a enfocar a donde está nuestro corredor y nuestro alineamiento. ¿Listo? Aquí voy a entrar a una opción que es esta de acá. Como ustedes pueden ver, aquí en el apartado de Home, yo tengo una opción que me dice Sample Lines. Entonces, esa es a la que nosotros vamos a darle clic. Directamente nos vamos a dirigir ahí. ¿De acuerdo? Les repito una vez más, para nosotros poder iniciar este proceso, en el apartado de Home tenemos que hacerle clic a la opción Sample Lines. ¿Listo? Vamos a hacerle clic a esta opción y ahora, como ustedes pueden ver, mi icono del mouse pasó a ser un cuadrado, pero abajo me dice un mensaje y este mensaje nos dice selecciona un alineamiento o presiona este Enter para para ver toda la lista, ¿no? Pero en este caso yo solamente tengo uno, así que lo voy a seleccionar. Pero ustedes dirán, ingeniero, yo no veo mi alineamiento acá. Tú para que lo puedas ver directamente, solamente enfoca en el eje de todo este corredor y vas a saber que por ahí está. Cuando ves que aparece esta simbología de dos cuadrados, uno superpuesto sobre otro, es porque si le haces clic va a aparecer una lista. Y ahí te vas a decir o especificar qué quieres seleccionar, el corredor o el alineamiento. Ahí le das clic al alineamiento. Y ahora sí empieza toda la ventana de configuración. Pero vamos a repetirlo una vez más.
Primero que nada, estamos en Home, nos vamos a Sample Lines. Luego de Sample Line le hacemos clic y ahora sí enfocamos hacia el eje de este corredor porque sé que por ahí está mi alineamiento. Directamente tenemos que hacerle clic al alineamiento. Hacemos clic en el centro hasta que aparezcan estos dos cuadrados, uno superpuesto sobre otro, y ahora sí nos arroja esta lista. Y yo me voy a la segunda opción donde dice alineamiento, ¿no? Alignment. Le hago clic y ahora sí ya empieza la configuración directa de la sample line. Aquí primero que nada voy a colocarle un nombre, ¿no? Directamente le voy a colocar lo mismo, sample, con mayúscula, sample line. Sample line calle uno, por ejemplo, ¿no? Así más directamente. ¿Ya? A ver, vamos colocándole ese nombre y ahora sí, solamente le vamos a dar a OK. Nada más. Lo único que vamos a configurar aquí es el nombre y vamos a darle a OK. Listo. Ahora ya, ingeniero, ya está creado, eso es todo y cierro. No. Acá no voy a estar creando cada sample line. Yo directamente voy a trabajar con una configuración de sample lines que me van a servir en base a lo que yo quiero establecer. Y para ello nos vamos a esta opción de aquí. En esta opción, pero nos vamos a enfocar directamente en el desplegable, ¿no? Que es este icono de un triángulo aquí. Este desplegable nos va a arrojar una pequeña lista, pero nos vamos a enfocar en la primera opción. ¿Ya? Les repito, no muevan nada. Una vez que le hayan dado a aceptar, ustedes les va a aparecer, conforme muevan su cursor del mouse, van a ver una línea roja que les sigue. No le hagan clic a nada. Solamente tienen que hacerle clic, pero a la ventana. Si ustedes le hacen clic a algún lado de este espacio, pues le van a crear una sample line que ustedes no quieren. Y al final, pues va a salir un poquito más, más de retrabajo acomodarlo. Así que especifiquémoslo de esta forma. Sin presionar nada, nos vamos a este desplegable. Y nos vamos a la primera opción, la que dice por rango de estaciones, ¿no? Vamos a especificar nosotros el rango de estaciones, la equidistancia de cada progresiva. Progresiva es igual a estaciones, ¿de acuerdo? Así que especifiquemos esto. Vamos a darle clic a esta primera opción. Y es ahí donde ya pueden ver la misma ventana que yo les estoy proyectando dentro de la diapositiva. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo especificarle cuánto quiero que la sample line tenga del lado izquierdo, cuánto quiero que tenga del lado derecho y obviamente cuánto de equidistancia quiero que esté en cada una de ellas. Como ustedes pueden ver acá, yo no voy a cambiarle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque con 20 metros en el lado izquierdo están bien. Con 20 metros en el lado derecho también está bien. Y con 20 de equidistancia también sigue estando en un rango aceptable. Así que por ese lado me voy a mantener fijo con esos valores. Pero ¿qué es lo que voy a cambiar? Recuerden que aquí yo les dije que el rango de inicio y de fin tiene que estar siempre en verdadero. Así que estas dos opciones que me salen falsos, vamos a cambiarlas a true, ¿no? A verdadero. Entonces aquí desplegamos y vamos a darle true. Y lo mismo también acá. Desplegamos y le damos true. Esto es al final con lo que nos vamos a quedar. Les repito una vez más, una vez de darle, después de haberle dado el nombre, primero que nada, hicimos clic a Sample Lines. Luego seleccionamos nuestro alineamiento. Luego nos apareció una ventana en la cual únicamente le colocamos el nombre. Le dimos a aceptar y luego en esta opción le dimos al icono de desplegable y seleccionamos la primera opción. Después de seleccionar la primera opción nos aparece esta pequeña ventana. Y en esta ventana yo lo único que voy a cambiar es directamente las dos primeras opciones que están en falso, pasarlas a verdadero. Y el resto todo se mantiene. ¿De acuerdo? Entonces con ello le voy a dar a OK. Y por más que siga saliendo esta línea roja, ya simplemente doy escape y automáticamente van a ver que las progresivas en base a cada sample line se han ido creando. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos. Tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sample lines que están cada 20 y la última se sobreentiende que se ajusta de acuerdo a lo que tengamos, ¿no?
Por ejemplo, si en sí todo mi alineamiento mide 145 metros, yo voy a llegar a 120, luego 140, pero de por sí no me voy a pasar a las 160, ¿no? Ya es a partir de ahí a lo que queda restante para llegar hasta el fin del alineamiento, ¿no? En este caso solamente son 5,77 metros. ¿Listo? Entonces de esta manera funciona. Hasta ahí creería yo que está todo entendible o se han perdido en algún paso o algo necesitan que repita, por favor, me van avisando. Lo repito sin ningún problema. El punto es de que ustedes también puedan aprovechar para hacer algún seguimiento. Pero si es que por el momento está todo claro, vamos a proseguir. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos creado nuestra sample lines. Ya lo tenemos aquí. Y ahora, ¿qué es lo que continúa a realizar? El siguiente paso vendría a ser a crear nuestras secciones transversales. Nuestras secciones transversales vamos a tener que crearlas en base a esta sample line. ¿Listo? Entonces es aquí donde me voy, por ejemplo, a esta opción. Vamos a marcarla para que se pueda notar. Tenemos aquí una opción que se le denomina Section Views, es decir, vista de sección. Y a la que nos vamos a dirigir directamente es al desplegable, a este icono del triángulo, ¿no? Dentro de Home nos va a aparecer esta opción que dice Section View Properties, perdón, Section Views, y nos vamos a la opción de desplegable. ¿Ya? A ver, ubiquen esa opción dentro de Home. ¿Listo? Dentro de esta opción, ahora sí vamos a entrar al apartado del desplegable. Desplegamos y vamos a darle clic a la primera opción, a la que dice Create Multiple Views. Es decir, crear múltiples vistas, ¿no? Múltiples vistas de sección. Porque básicamente lo que quiero hacer es crear varias, no solamente una. Quiero crear de todas las sample lines, cada una su sección transversal. Así que me voy a la primera opción. Le doy clic y ahora sí se me ha generado esta ventana. ¿Ya? En esta ventana, lo único que voy a cambiarle es el nombre. Por ejemplo, voy a colocarle secciones transversales, calle uno. ¿Listo? Secciones transversales, calle uno. Aquí, estas secciones van a estar en base a un alineamiento que se denomina, bueno, yo le he colocado el nombre tal cual alineamiento, en base a unas sample lines, que el cuales les hemos designado sample line calle uno. Y ahora las secciones transversales van a estar con ese nombre, secciones transversales calle uno. ¿Listo? Aquí yo puedo especificar de qué rango quiero crear mis secciones transversales, pero yo quiero que sea de inicio a fin, ¿no? No quiero especificarle nada. Y luego, nada más, todo esto de acá, todas estas opciones ya es un poquito más a lo que corresponde temas de estilos, un poco cómo quieres ver las secciones transversales, pero eso ya se va evaluando progresivamente, ¿no? Por el momento, lo único que queremos es que se cree una vista de secciones transversales. Así que sin nada más que cambiar, estando en cualquiera de estas opciones, simplemente me voy a esta opción de acá, a la que me dice crear section views, create section views, ¿no? Crear secciones, vista de secciones. ¿Listo? Les repito, en cualquier lado o en cualquier estando en cualquiera de estas opciones, directamente me voy a esta opción de crear vista de secciones. Le doy ahí a crear y ahora tengo que especificar un punto en donde quiero colocarlas, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar por aquí, le hago clic y van a aparecer, ¿no? Y ahí aparecían, pero está tapando un poco lo demás. Voy a ponerle control Z y voy a volverlas a crear y las voy a colocar un poquito más abajo, ¿ya? Como para también hacer un repaso. Entonces, dentro de Home, entro a Section Views, despliego y voy a darle clic a la primera opción, ¿no? A la de crear múltiples vistas de sección. Le hago clic y ahora sí voy a designarle un nombre, ¿no? En este caso va a ser secciones transversales
calle uno. Y como no voy a cambiar nada más, directamente me voy en donde dice crear vista de sección. Y ahora sí, la voy a colocar por aquí más o menos. Listo, ya se colgó. Esto de acá lo puedo eliminar sin ningún problema. Lo selecciono y le doy a suprimir. Pero me quedo sí o sí con las secciones transversales. Y como ustedes pueden ver, aquí ya empieza a variar, ¿no? La progresiva 0, la progresiva 20, 40, 60, luego 80 y así sucesivamente. Estas secciones transversales, como ustedes pueden ver, si yo me enfoco a la parte interna, vamos a poder ver el corredor, ¿no? En este caso, la vía. Está, por ejemplo, aquí un poco por debajo del terreno natural, aquí ya un poco notorio más abajo, aquí no tanto, y así va variando un poco, ¿no? El punto es ir revisando de que esté este corredor mostrándose en cada una de las secciones. Si se está mostrando, pues porque estamos haciendo los pasos correctos. Ahora, ¿cómo yo puedo saber de todo esto cuál es mi terreno natural? Porque yo necesito saber, ¿no? Siempre la línea, la última línea que se muestre dentro de una grilla, y la grilla es esta rejilla, ¿no? Es esta rejilla, ¿no? Siempre la última línea va a ser la superficie con la que estás trabajando, en este caso tu terreno natural, ¿no? Es esta de acá. ¿Cuál es lo malo de que esta línea, o bueno, esta superficie que es el terreno natural, se está mostrando de un color blanco y no puede ser muy notorio, ¿no? Entonces, para que sea notorio, lo que vamos a hacer aquí es hacerle clic a la sección transversal y vamos a darle clic derecho. Con clic derecho nos vamos directamente a la opción, perdón, selecciono clic derecho y nos vamos a esta opción, la que dice Section View Group Properties. ¿De acuerdo? Ubiquemos esta opción, repito, clic derecho y nos vamos a enfocar a la que dice Section View Group Properties. ¿Listo? Entonces le hago clic a esta opción y ahora sí voy a encontrar tres apartados dentro de esta ventana. Primero que nada, tenemos el apartado de vista de sección, luego de secciones y ya un apartado se le denomina Sheets. Pero este sheet solamente es información adicional de lo que se ha creado. Entonces solamente nos vamos a enfocar en las dos primeras. Section Views es para cambiar un poco el tema de los estilos, crear alguna tabla de metrados, cambiar un poco la vista, de que sea un poquito más ancha, más alta y aspectos similares. Pero por el momento nos vamos a enfocar en la segunda, en el segundo apartado, ¿no? En el que dice section, en este de aquí. Vamos a hacerle clic acá. Y nos vamos a enfocar directamente en la superficie. Y la superficie es la de nuestro terreno natural. En este caso se le denomina topografía Las Palmeras. ¿Y en dónde lo vamos a cambiar? Directamente, como nosotros queremos cambiar el estilo, la columna de estilo es esta. Entonces, ¿cuál es la opción que vamos a cambiar? Esta de aquí. Existing ground. ¿Listo? Le repito una vez más. La superficie es esta la que queremos cambiar y en base al estilo, la columna de estilo es esta de acá. Así que todo me lleva a de que esto es lo que llevo que cambiar, ¿no? Solamente le hago clic donde dice Existing ground y me va a aparecer esta pequeña ventana. Aquí lo que voy a hacer es crear una copia. ¿Y cómo creo una copia de este estilo? Voy a desplegar aquí. ¿Listo? Voy a darle clic en este despliegue. Despliego y me voy a la opción que dice Copy Current Selection, ¿no? Copiar en base a esta selección. ¿Listo? Le voy a hacer clic a esto. Repito una vez más, le hago clic a mi sección transversal, clic derecho, me enfoco a la opción que dice Section View Group Properties y me enfoco al apartado que dice Section, ¿no? Ahora sí, me voy
donde dice topografía de las palmeras, en conjunto con la columna de style, le voy a hacer clic donde dice existing ground. Ahora sí, voy a desplegar y me voy a la opción que dice copiar en base a a una selección, que es Copy Current Selection. Listo, le hago clic ahí y me va a aparecer esta ventana. Ahora, en esta ventana, como ustedes pueden ver, está de color blanco, pero yo no quiero que esté de color blanco. Por ejemplo, para que sea terreno natural, vamos a darle un color marrón. Por ejemplo, ¿no? Vamos a buscar, por ejemplo, este color 46. Y acá solamente escribo 46 y le damos OK. Listo. En grosor de línea vamos a darle un poquito más, por ejemplo, 40 milímetros. También aquí abajo, 40 milímetros, ¿no? Lo único que hice fue hacerle clic en donde decía en esta columna del Lineway. Listo. La columna de Lineway significa grosor de línea. Le hice clic a la primera y pues le coloqué lo de los 40 milímetros. Luego, en la segunda también, para que se vea un poco más de grosor en esa línea, ¿no? Ahora sí, le doy a aceptar, le doy OK y le doy a aceptar. Y como ustedes pueden ver, se cambió de color, pero ahora directamente no se está viendo el grosor de la línea. ¿Esto por qué? Porque también tenemos que verificar que dentro de todo mi Civil 3D esté activada esa función. ¿Y cuál es esa? Esta de aquí, la que ustedes pueden ver como una especie de tres líneas, pero por debajo tiene una pequeña forma rectangular. Y a esta se le denomina eh, Show slash Height Language. ¿Listo? Si yo le hago clic a estos tres puntos, bueno, a estas tres líneas, básicamente voy a poder ver esta opción, ¿no? Si es que yo no la tengo apagada, perdón, yo no la tengo visualizada, la voy a tener que prender, ¿no? Le hago clic, me aparece el check, es porque ya la tengo acá habilitada. Les repito una vez más, si no tienen alguna opción que esté plasmada dentro de toda esta barra, tienen que irse a las tres líneas que está en toda la esquina inferior derecha. ¿Listo? Entonces, como esa opción se le denomina line weight, tengo que buscarla, aquí está y tengo que verificar que esté prendida. Si está es porque obviamente me va a aparecer. Entonces solamente le hago clic para activarla. Y aquí es como pueden ver ustedes cómo mi sección transversal, la superficie que tengo como terreno natural, pues ya se puede ver un poco mejor, ¿no? Ya se ve con un grosor de línea correcto. ¿Listo? Entonces hasta ahí entendería que está todo claro. Perdón, está todo claro. Si es que tienen alguna consulta, pues pueden hacerla sin ningún problema. Yo puedo repetir algún proceso, pero hasta el momento estamos yendo un poquito más, más con calma para que puedan hacerle un seguimiento de estos pasos. ¿Listo? Ahora sí, vamos a guardar nuestro archivo. Siempre les recomiendo que cada cierto tiempo, no les digo que sea cada un tiempo establecido, ¿no? Cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15 no. Siempre les recomiendo que cada vez que ustedes culminen una parte que hayan avanzado, así sea mínima, procedan a guardar. Porque no todas las máquinas básicamente rinden a lo que nosotros podamos necesitar. Puede que de la nada a veces se congele, puede que a veces de la nada se vaya la luz, puede que a veces de la nada estemos en pleno proceso y se pierda buena cantidad. Recuerden que todo este proceso es un tema virtual, ¿no? Es un tema de tecnología. Así que también hay que adaptarnos un poco a todo esto, no solamente por el tema del modelo, sino también para validar, justificar todo lo que estamos haciendo en este plazo establecido. ¿De acuerdo? Así que tengamos un poco más de cuidado y es bueno y es muy, muy recomendable que podamos guardar nuestras versiones cada cierto tiempo. ¿Listo? Entonces, una vez que ya hayamos creado las secciones transversales, ya le di un poco de grosor a esta superficie de terreno natural, según mis diapositivas, ¿qué es lo que me corresponde? Ahora yo tengo que crear
ya tengo que colocarle los ensamblajes, ¿no? Los ensamblajes que van a representar tanto a la zona de corte como de relleno. Entonces, es aquí en donde me voy a enfocar en el ensamblaje que creamos hace ya unas clases. Así que nos vamos a enfocar aquí, nos acercamos y teniendo esta vista un poco cercana, nos vamos a ir a la opción que desde un inicio hicimos para colocar los subensamblajes. ¿Y eso dónde estaba? Aquí. Estábamos en View y luego hicimos clic a esta única opción que no está prendida. Entonces pasamos de View hasta acá. ¿Listo? Les repito, lo que vamos a hacer ahora es colocar este subensamblaje que va a representar la zona de corte y relleno desde que acaba nuestra vía hasta llegar al punto de intervenir con mi terreno natural, ¿no? ¿Listo? Entonces le hacemos clic a este icono y este icono se le denomina como Tool Palettes, ¿no? Vamos a hacerle clic a esto y nos va a aparecer estas opciones, ¿no? Así que nos vamos a enfocar directamente en el apartado de Basic, este de acá. Aquí vamos a hacerle clic y si ya están ahí, pues perfecto. Pero la opción a la que directamente va a ser el subensamblaje para corte y relleno es esta de acá, la que dice Basic Side Lob Cut Ditch. Entonces, esto nos va a servir para poder colocarle. ¿Y cómo lo hacemos? Repito una vez más. Vamos a hacerle clic a este apartado de Tool Palettes. Le hacemos clic y va a aparecer esta ventana. Dentro de Basic nos vamos a enfocar a esta opción, ¿no? Que es la más notable por su figura. Le hacemos clic y ahora sí, nuestro cursor pasó a ser un cuadrado, ¿no? Y en la parte inferior nos dice selecciona un punto que sirva como marcador dentro del ensamblaje. Así que el único punto, por ejemplo, que me puede servir es este de acá. No el inferior, porque si no estaría por encima de la zona y pues no queremos que todo esto esté expuesto, ¿no? Sino que esté al ras de piso. Entonces le vamos a hacer clic a esta circunferencia. ¿Listo? Y automáticamente apareció. Lo mismo para el lado izquierdo. Solamente me enfoco, una vez que se vea sombreado el círculo, le hago clic y listo. Ya tengo mi zona de corte, o bueno, ya tengo colocado mis subensamblajes de corte y relleno para ambos lados. Ahora sí presiono escape y listo. Y ahora sí cierro esta ventana porque ya no la voy a utilizar. ¿De acuerdo? Así que, entre comillas, ya debería estar, ¿no? Si yo selecciono así con un barrido estos dos subensamblajes de corte, ustedes van a ver que tiene una cierta información de parámetros y que lo que yo necesito sí o sí es de que tenga un talud tanto de corte y de relleno de uno en dos. En este caso, Civil 3D te lo muestra al revés, que sería de dos en uno. Así que esta es la primera opción que dice talud de corte, que está en 2 en uno, pero el talud de relleno está 4 en uno. O bueno, en este caso, en uno en cuatro, ¿no? El primero es en uno en 2 y acá sería en uno en cuatro, pero la vamos a cambiar y sería, en vez de 4 sería 2. ¿Listo? Solamente a estos de acá. El resto no hay ningún problema que se pueda mantener con otros valores. Solamente vamos a enfocarnos a que diga 2 en uno en las opciones de Cut Slope y Fill Slope. ¿Listo? Esas dos opciones son las únicas que a mí me interesan. ¿De acuerdo? Entonces con ello, yo ya voy a poder trabajar directamente para cargarlo dentro de esto. Esto es lo que yo pensaría, pero vamos a ver qué pasa si es que yo lo trabajo de esta forma, ¿no? Porque muchas veces a nosotros se nos pasa poder colocarle algún valor que realmente represente a un talud real. Pero vamos a hacer la prueba conforme esto, ¿no? Que solamente hemos cambiado el talud y el resto yo no tengo que cambiar nada, ¿no? Vamos a hacer la simulación. Entonces, automáticamente ustedes pueden ver acá si yo despliego el apartado de corredores.
automáticamente me salió una alerta en mi corredor. ¿Esto por qué? Porque el ensamblaje está formando parte del diseño del corredor. Si es que yo modifico algo con el cual mi corredor ha sido creado, pues me va a detectar una alerta. Y esa alerta es de decir, oye, mira, ha habido una actualización, entonces necesitas actualizar tu corredor. ¿Y cuál es esa palabra denominada para actualizar? Se llama rebuild. ¿Listo? Que deletreando se escribe rebuild. Esta opción me va a servir básicamente para actualizar mi corredor, ¿no? Para actualizarlo en base a esos nuevos cambios de diseño que han habido. Entonces, simplemente le doy anticlic o bueno, clic derecho y le doy a la opción que dice rebuild. ¿Listo? La que está solita, no la que dice rebuild guión automático, sino la primera, la que está solo rebuild. Le hago clic y bueno, ya está. Apareció todos estos mensajes de los errores que se solventaron y ahora sí le doy a este visto bueno y lo cierro. Entonces, para yo poder verificar estos taludes, me voy a mi sección transversal, por ejemplo, la primera. Ahora sí, acá, entre comillas, deberían aparecer, pero ¿por qué no me aparecen, ingeniero? Porque yo no le he designado a mi corredor que directamente esos taludes lleguen hasta el terreno natural. Así que para ello, nos vamos a enfocar otra vez en nuestro corredor. Le vamos a dar clic derecho, pero en este caso le vamos a dar a propiedades. ¿Listo? Vamos a darle a propiedades. Aquí en propiedades tenemos este apartado de superficies, el cual por ahora no vamos a intervenir, pero sí le vamos a dar clic al apartado de parámetros. ¿Listo? Nos vamos a parámetros. Aquí en parámetros tenemos múltiples opciones que ya las vamos a ver cada una de ellas también, un poco más minucioso. Pero por el momento vamos a enfocarnos aquí, en esta opción de los targets. Aquí nos dice seleccionar todos los targets. ¿Listo? Nosotros ya hemos conversado la clase pasada sobre todo esto de aquí, pero nos faltaría conversar un poco el tema de los targets. Y los targets significa básicamente un control en base al ensamblaje sobre, por ejemplo, a qué superficie quiero que delimite, en base a, o incluso hasta qué polilina yo quiero que lo detecte como margen de límite, en donde va a depender sí o sí del ensamblaje que tú tengas como vía, no del ensamblaje de corte, sino como vía, porque estos están configurados para que te den ciertas opciones. Por eso es que hay varios tipos de vías que, como ustedes han visto, ¿no? Y cada una varía por los targets que te brinda. Uno te brinda, por ejemplo, para que le coloques target en base a la planta, a un límite de ancho. Otro para que tú le puedas decir, mira, en base a la superficie, yo quiero que tu talud llegue hasta este terreno natural y es la que vamos a enfocarnos el día de hoy. Primeramente, les repito una vez más, nos vamos a hacer clic a esta opción que dice Set All Targets. ¿Listo? La vamos a seleccionar y nos va a aparecer todos estos de acá. Entonces, yo no quiero cambiar uno por uno para colocarle la superficie. ¿Por qué? Porque conforme ustedes pueden ver este apartado, acá nos dicen, miren, primero que nada, tú le has colocado un subensamblaje que se denomina Basic Side Slope Cut Ditch. ¿Por qué hay dos? Porque uno es del lado derecho y otro es del lado izquierdo. Pero como pueden ver, la progresiva inicial y final es la misma, pertenecen al ensamblaje denominado también ensamblaje por nuestra parte. Y obviamente lo que nos corresponde hacer ahora es colocarle los targets. Y los targets se colocan aquí en donde dice todas las alternativas que dicen none, ¿no? Que básicamente es porque no se ha seleccionado ninguno. Entonces, yo puedo colocar uno por uno, ¿no? Pero directamente yo puedo hacerle clic aquí en seleccionar todos los targets y designarle acá la superficie. Entonces, eso es lo que voy a hacer con este desplegable. Voy a desplegar aquí y voy a colocarle la única superficie que tengo en este archivo, ¿no? Que sería topografía de las palmeras. Y como ven, automáticamente apareció aquí y acá. ¿Listo? Entonces, teniendo todo esto claro, solamente le doy a OK y aquí le voy a dar a aceptar.
Acá me va a aparecer la opción y tengo que darle a Revit porque le he cambiado cierta parte del diseño. Al de cambiarle la parte del diseño geométrico, la forma de mi corredor, pues yo tengo que darle Revit obligatoriamente. Esperamos unos momentos y listo, ya me cargó. Como yo estoy enfocado dentro de mi sección transversal, miren, esto es lo que pasa. Cuando yo directamente considero que ya está mi subensamblaje de corte y relleno, yo considero que eso sería todo, pues básicamente puedes encontrarte con formas como estas. ¿Y cuál es la forma o cuál es la alternativa de solución que uno puede tener para poder cambiarlo? Miren, en nuestro ensamblaje vamos a seleccionar los dos a la vez, estos dos subensamblajes. Y aquí, por ejemplo, en donde dice, por ejemplo, las opciones de width, las vamos a colocar en cero. Cero aquí, bottom width también cero. Y la que dice back slope width también la voy a colocar en cero. Entonces, las primeras opciones de parámetros que terminen en width, que sería esta, esta y esta de aquí la vamos a colocar con un valor de cero. ¿Listo? Una vez más, nos vamos a enfocar en nuestra sección transversal y estando aquí, vamos a ver la alerta, ¿no? Vamos a darle clic derecho y vamos a darle Rebuild. ¿El visto bueno? Y ahora sí, como ustedes pueden ver, ya está respetando mi talud de uno en 2 o en este caso, como lo lee Civil, de 2 en uno. ¿Listo? Voy revisando todas las secciones transversales que esté de igual forma. Y sí, como ustedes pueden ver, yo aquí estoy respetando ese talud y obviamente se ve de una forma diagonal correcta, ¿no? No como hace rato que se mostraba una especie de óvalo o una curvatura que ni siquiera tenía sentido. ¿Listo? Con esto yo ya puedo decir que una, ya he colocado, ya he creado mis sample lines. Dos, ya he creado mis secciones transversales. Tres, ya le di el estilo en base al cual mi terreno natural va a estar creado. Y cuatro, ya he agregado el ensamblaje que representa, o bueno, subensamblaje que representa al área de corte y también respectivamente a la zona de relleno, ¿no? Pero esto también se puede entender de cierta forma. ¿Por qué? Porque aquí justamente nuestra vía está pasando por una cota mucho más abajo de lo que está mi nivel del terreno natural. Entonces es por eso que mi talud se está formando de esta forma, de abajo hacia arriba. Y eso desde ya representa que es un talud de corte. Pero ¿qué pasaría si yo tuviese, por ejemplo, mi corredor de la vía por encima del terreno natural? Pues obviamente todo esto de acá va a ser relleno. Desde aquí hasta acá, respetando su talud, desde aquí hasta acá, toda esta zona, toda esta zona va a ser relleno. ¿Listo? Toda esta zona va a ser relleno. Entonces, de lo que yo he creado, automáticamente esto pasa a ser un talud de relleno, ¿no? Sigue estando con un talud uno en 2, pero en este caso pasa a ser talud de relleno. Y el criterio es agarrarlo también desde el punto más alto, porque el relleno tiene que llegar hasta el límite, ¿no? No tiene que haber nada expuesto a lo que corresponde a la vía. ¿De acuerdo? Esto fácilmente puede ser una colectora, pero lo que consideramos respecto a lo que manda el diseño es la rasante que pueda tener, en este caso, la vía, ¿no? Si mi rasante me demanda una altura que está por debajo del nivel de terreno natural, pues se tiene que respetar y pues te saldrá una zona que va a necesitar excavaciones, ¿no? Pero si es que está por encima, pues automáticamente se sobreentiende que va a ser un área de relleno. ¿Listo? Entonces, no hay mucho más misterio que eso. Nosotros ya sabemos cómo identificar todos estos temas. Si es que ustedes, por ejemplo,
intentan crear o hacer la simulación de todo esto que le hemos hecho en la clase del día de hoy, pues se van a encontrar y deberían encontrarse con lo mismo, pero ahora sí, en su corredor de vista planta van a encontrar una pequeña diferencia. Y esa pequeña diferencia es de que, por ejemplo, miren, su vía anteriormente era hasta aquí, pero ahora ustedes tienen un pequeño apartado que se ha sobreextendido y como pueden ver acá es esto, ¿no? Es un pequeño lado de ancho y aquí también. Y pues esto se genera por lo mismo que le hemos especificado, que una vez acabando la vía va a haber una zona de corte o relleno, ¿no? Y en este caso lo estamos especificando que es una zona de corte, ¿no? Lo mismo acá. Todo esto, poco a poco lo que se va abriendo es porque tenemos todo esto como zona de corte. Ahora ustedes se preguntarán, ingeniero, ¿por qué cuando parte iniciando, o bueno, ¿por qué cuando inicia, para no ser redundantes, ¿por qué cuando inicia, inicia muy pegado y poco a poco se va abriendo? Esto no necesariamente tiene que ser siempre así, ¿no? No es que es porque sea el inicio, siempre va a ser de esa forma. No, puede arrancar directamente con un ancho más notorio como por este lado, ¿no? Pero lo que sí se está abordando es de que desde un inicio la rasante me está diciendo que está prácticamente pegada al terreno natural. Entonces vamos a verificarlo dentro de nuestro perfil longitudinal. Y como ustedes pueden ver, miren, las primeras progresivas o los primeros metros, la rasante está hecha para que esté básicamente cerca al nivel del terreno natural, ¿no? Y después ya empieza un poquito más esta notoriedad que está muy por debajo del terreno, ¿no? Bueno, no tanto, no muy por debajo, es poco la verdad, pero ya se va notando un poco la diferencia. Y en el final también es lo mismo, ¿no? Tanto en el inicio como en el final podemos notar que está ya prácticamente pegadas un poco al terreno natural. Es por eso también la obtención de isoform, pero fácilmente, quizás si es que nosotros intervenimos en el diseño, puede que nos diga, mire, respecto al terreno natural, tiene que respetarse cierto desfase, ¿no? Entonces, se tiene que respetar, ¿no? Y la forma de la rasante va a ir de esta forma, ¿no? Algo así, respetando siempre ese desfase que nos estén demandando. Algo así y algo así, ¿no? Siempre va a existir el desfase que nos estén demandando. Pero si es que ellos nos brindan ya directamente un diseño, pues obviamente no hay mucho que pensar, sino que trabajamos ya con esa rasante directa. ¿Listo? Y bueno, para corroborarlo también podemos ver en la parte final, ¿no? Que también se va pegando un poco. Entonces, lo único que nos queda pendiente para la próxima clase vendría a ser crear el tema de la superficie del corredor, la cual va a representar nuestra zona de corte, y a partir de ahí generar un sólido del corte y otra, un sólido de la firmada. A ver, me dice Luis, ¿relleno tiene símbolo del material o es material no achurado? Sí, claro, mira, en sí nosotros, cuando vemos este tema ya de láminas, tema de ploteos, nosotros tenemos que designarle una, ¿cómo se le dice? A ver, ya no hachado, sino un sombreado en sí que pueda perdón, pueda significar cada material, pero estos materiales tenemos que entregar nosotros una lista. Para que sea entendible, nosotros tenemos que mostrarle, tenemos que enviar un documento formal en donde le vamos a decir, mira, muy aparte de la leyenda, ¿no? Tenemos que decirle, miren, para el relleno va a ser de esta forma, va a estar con esta con este achurado. Para el corte va a estar de esta forma. Para lo que vendría a ser el afirmado también va a estar de esta forma. Entonces, ellos lo aprueban y directamente pasamos a utilizarlo de esta forma el tema de achurados para los materiales, ¿no? Luego me dice, ¿el feriado largo hay clases? No, nosotros, bueno, del feriado solamente que son lunes y martes, las clases de nosotros son los días lunes, miércoles y viernes, entonces el día lunes no va a haber clases. La próxima clase va a ser directamente el día miércoles. ¿Listo?
Entonces, ¿alguna consulta más? ¿Algo que no les haya quedado claro o algo que quisieran comentar? A ver, perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, no hay ninguna consulta, estamos cerrando la clase del día de hoy. Como les repito una vez más, nos estaríamos viendo directamente la clase del día miércoles. A ver, dime, Aldair. Hola, ingeniero, ¿qué tal? Buenas A ver, noches. discúlpame, no te escucho. Una ¿Puedes consulta. repetirme? Ahora, a ver, ahora sí, ahora sí. Una consulta, no sé si me escuchan bien. Sí, 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 te escucho. Digamos, si el caso fuera que en las clases anteriores usted mencionó que lo ideal es trabajar los ensamblajes o subensamblajes en el Subassembly Composer. Ajá, Si en caso el cliente no nos pasa, o sea, nos pasa su diseño vial sin ujú, los subensamblajes, bueno, hecho en ese software que viene con el Civil, el Subassembly ajá. Composer, y solo está hecho, digamos, en la misma plataforma del Civil como el que trabajó el día de hoy usted, ¿es necesario que nosotros tengamos que cambiarlo, esos subensamblajes, o solo se puede trabajar con lo que ya nos han dado ese proyecto, ¿no? Realizado? Mira, en este caso, porque es un poquito más sencillo lo que les estoy explicando, lo estamos trabajando con herramientas dentro de Civil 3D. Pero cuando vemos un poco más de detalles de formas, por ejemplo, con lo que venía a aceptar, por ejemplo, después de la vía viene el tema del espaciado para las bermas, luego incluso pueden tener una sección de drenaje, luego tenemos la vereda, esa vereda puede tener una uña que puede variar la forma o un sardinel. Entonces, todo este tema de detalles que ya son un poquito más amplias, sí, ya directamente las trabajamos dentro del Subassembly Compose. Y es muy necesario porque te va a ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, si tú lo utilizas dentro de las opciones de Civil, vas a tener que averiguar cuál es la que te va a arrojar el material que tú necesitas. Pero si tú directamente la haces dentro de SubAssembly Composer, tú le das su terminología, tú le haces seguimiento, tú sabes cuáles son los links o líneas que, bueno, eso para que sea más entendible también lo voy a explicar en la próxima clase. Tú vas a tener un poco más de información de todo lo que has creado y que lo vas a poder encontrar dentro de las opciones de Civil y pues se te va a hacer un poquito más fácil el tema de la obtención de metrados, bueno, la obtención de estos materiales en sólidos para su metrado correspondiente. Entonces, en resumen de todo esto, lo que te digo es, para formas simples y sencillas, opciones de Civil. Para opciones un poco más complejas, como que son los detalles de secciones para una habilitación urbana, que comprende algunas zonas de drenaje, una berma y una vereda, te la recomiendo hacer dentro de las opciones de Subassembly Composer. Ya. Entonces, en resumen, es si el cliente me envía bueno, un trabajo terminado, lo favorable es trabajarlo con el Subassembly Composer, ¿no? Por el tema de definir en este caso los metrados de los sólidos. Correcto. Es muy recomendable. Ya. Ya, Ujú. ingeniero. Consulta, gracias. ¿Listo? Luego dice Luis, en Civil 3D bajamos el 2024 el 2025 en inglés. En sí se les había enviado una especie de requerimientos, pero dentro de esos requerimientos está que sea tanto Civil 3D como Revit en versión 2025. Revit 2025 en español y Civil 3D 2025 en inglés. Por si acaso lo voy a anotar en el grupo, para que puedan tener conocimiento todos. A ver, Civil 3D, Civil 3. Es 2025 inglés y Revit va a ser 2025 pero español. Listo. Entonces, si todas esas son sus consultas, una vez más, nos estamos viendo el día miércoles. Muchas gracias y buenas noches con todos.